Primero que todo, como tú mencionaste al inicio, la prevención. Si yo limpio, elimino el agua, mejor uso flores artificiales, recomiendo de verdad usar flores artificiales. Aunque sea la arena que a veces habíamos mencionado, siempre contiene un poco de agua. Estamos en la semana 20 del dengue aquí en nuestro país. Tenemos cerca de 20 regiones en estado de emergencia y el gobierno está haciendo lo posible para contrarrestar el avance de esta, ya no brote, sino una epidemia que hasta el momento tiene 89.600 casos ya declarados. Hay casi más de 70 personas que han perdido la vida. Y hoy nos está visitando aquí en los estudios Iván Cárdenas Rosas, que es director general de la DIGESA, esta institución que es tan importante para la salud aquí en el Perú, para ayudarnos a entender justamente cómo es que está avanzando esta epidemia, cómo es que se está buscando un control y sobre todo volver nuevamente a educarnos en el manejo, ¿no?, de este problema, porque el dengue se transmite a través de un mosquito que ya conocemos, que es el Aedes aegypti, ¿no?, que tiene ciertas particularidades, pero claro, o sea, si tenemos dengue, esto podría ser solucionado rápidamente si conocemos cuáles son los cuidados. Y esto pasa por una mejor alimentación, por hidratación, pero antes que eso está la prevención. Y la prevención es, pues, no dejar expuesta el agua en recipientes durante mucho tiempo, porque ahí es donde justamente el vector, es decir, este zancudo, permanece, es decir, nace, se desarrolla, luego crece y luego nos transmite esta enfermedad. ¿O me equivoco, señor Cárdenas? ¿Cómo está? Muy buenos Bienvenido. días, estimado Jesús. No, dices claramente lo cierto. Si nosotros vamos a esperar tener la enfermedad, luego que nos salían los síntomas como antipiréticos, para la fiebre, hidratarnos bastante, es cierto, es bueno, pero debería evitar llegar a eso. Y evitar llegar a eso no solo yo, un adulto o un joven, evitar que eso suba a un adulto mayor y más aún un niño. Hay casos de dengue en lactantes, o sea, hasta 1 año, y hay casos de dengue de mayores de 80 años. Y como tú bien dices, hay que hacer prevención. Y la prevención es en casa, principalmente. Bueno, ese es un tema, digámoslo, ampliamente conversado, discutido, recomendado. Hay campañas de manera sistemática casi todos los años hablando de dengue. Pero el dengue, claro, a la gente aquí en Lima no le interesaba mucho porque, para empezar, era un tema solo del norte o de la selva y pues mientras no llegara aquí, pues a nadie le preocupaba. Sin embargo, hay que buscar, creo, un nuevo concepto para manejar el tema. Y se lo decía, si bien es cierto, nosotros somos seres humanos y estamos completamente evolucionados, somos, ¿no?, la cabeza principal de la pirámide evolutiva, hay algo que está mucho más allá de nosotros, que es la naturaleza. Exactamente. Y la naturaleza, como bien dicen, es sabia, ¿no? Es también bastante drástica cuando quiere presentarse. Y esto es parte de la naturaleza. Lo que pasa con el zancudo, que sí es el transmisor del dengue, es que el zancudo lo que hace, como muchas especies, es sobrevivir. Y en ese contexto, en ese devenir, es que se produce toda esta situación que es la convivencia con el ser humano, ¿no? Perfectamente dicho, perfectamente dicho. Hay que recordar que zancudos hay cientos de especies. El Aedes aegypti, como bien dice, es una de ellas. Por ejemplo, yo en la noche escucho un zumbido y vemos un animalito volando verde, patas largas, alas largas. Ese no es el Aedes aegypti, ese es un culex. En cambio, el Aedes... Ese es el que te pica nomás y te deja una roncha. Y se va, ¿no? Es molesto. Molesto, incómodo, fastidioso, pero no transmite esa enfermedad porque el Aedes no solo transmite el dengue, transmite chikungunya y transmite Zika, claro, que causa tantos problemas de retardo de crecimiento cerebral en los niños. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. El Aedes aegypti es un ser que está con nosotros millones de años. No sé si tú sabías que hace unos 20, 30 años se encontró en sangre de una muestra de hueso de dinosaurio, pequeña cantidad, un ser microscópico dentro de la sangre que ya estaba actuando en esa época y se ha acostumbrado a vivir con nosotros. El Aedes aegypti no vive en la calle. El Aedes aegypti es un animal realmente muy evolucionado. Se ha acostumbrado a vivir en nuestra vivienda, no sale de nuestra vivienda. Vuela muy poco, 200, 300 metros. O sea, no es otro zancudo que puede volar hasta 1 kilómetro y se puede desplazar de un lugar a otro. No, vive dentro de nuestra casa. Pica en la mañana, máximo 2, 3 de la tarde. Después se va a descansar en nuestra casa. O sea, no es como los zancudos molestos que tenemos durante la noche y que todo el tiempo están volando y los escuchamos. Y los sentimos que entran y sale de la casa por la ventana y vuelve a entrar y vuelve a salir. No, él está dentro de nuestra casa y en la noche ya está descansando, ni lo vemos.
¿no? Ni lo vemos. Y es un ser que ya está acostumbrado a vivir. ¿Por qué? Porque le damos calor. Necesita un calor para hacer todo su ciclo biológico, que voy a pedir que me permitas explicarlo. Sí, por favor. Justamente aquí el señor Cárdenas, que es director general de la DIGES, ha traído unas muestras evolutivas, ¿no? De el ciclo del mosquito, del Aedes aegypti, que además es de color negro con rayitas blancas, que aquí justamente nos está visitando. Tremendo mosquito el que tenemos aquí. Sí. Creo que a nadie le va a quedar duda de qué se trata. Exactamente. Eso es lo que queremos, que quede en nuestra cabeza qué es un mosquito, ¿no? ¿Qué es un zancudo? Si me permites, este es un huevo. Huevos. El huevo, la hembra del zancudo, que es la que transmite, pica, inocula la sangre, transmite y deposita huevos. ¿Dónde lo va a depositar? Generalmente en un recipiente que tiene agua. Si me permites pararme. Sí, por favor. Entonces, imaginemos que este recipiente tiene agua. Va a hacerlo en los bordes, en zonas secas, cerca a la superficie del agua. Por ejemplo, en este florero podemos tenerlo acá, en este es agua, en la superficie. Puede estar en zonas sin agua cerca de un año. Un año puede vivir el huevo ahí. Si entra en contacto con el agua, inicia el ciclo. Y acá vemos aparentemente una mancha negra, pero miren, cada uno de estos son un huevito. A ver, para entender. Por favor. El ciclo inicial del mosquito es obviamente en huevo. En huevo. Pero a mí me llama la atención que un huevo tenga tanto periodo de permanencia en ese estado. O sea, sí. Un año puede vivir en el estado de huevo, sí. Y solo necesitaría una gota de agua para poder activarse. Exactamente. Como le digo, como tú bien has dicho, la sobrevivencia ha causado la evolución de ciertas especies. Las que no han podido sobrevivir, no han podido adaptarse, desaparecen. Este puede sobrevivir como huevo, cada uno de estos puntitos, que es una cabeza de alfiler, puede estar un año sin agua. Llega agua y se desarrolla. Esto dura 3 a 5 días, es fase huevo, y después pasa a la fase de la larva. La larva, que ustedes lo podrían ver, están rectando en agua, no sé si lo pueden ver. Sí, ahí está. Están rectando en agua, esa fase, y si te das cuenta, la larva se ubica abajo. No le gusta la luz. Son seres que no les gusta la luz. En cambio, el huevo tú lo vas a ver más arriba, en la superficie. Bueno, porque flota, por su condición, ¿no es cierto? Ya cuando madura a ese nivel, se hace acuático. Se hace acuático, exactamente. Esa fase acuática es importante porque, ¿qué pasa si yo dejo, imaginemos una jarrita en la noche con agua y se deposita un huevo, o ya previamente está 1 o 2 días o 3 y está la larva? Yo me lo tomo. ¿Me contagio de dengue? No. La hembra que extrae sangre o introduce sangre va a llevar el virus que causa el dengue, pero no tiene dengue el zancudo. Yo puedo tomar esto y simplemente voy a tener malestar estomacal, malestar abdominal, pero no voy a tener dengue. Eso es para importante. Y esto dura 2 a 3 días. Cuando madura este estadio de larva, pasa a ser la famosa pupa. La pupa, como la mariposa, es una fase entre la larva y que se convierte en zancudo. Todavía lo vemos en la parte baja. Míralo, por favor. En esa parte baja, cuando está lista para madurar, va a la superficie. Esa es la última fase. Huevo, larva y pupa son de agua. Y la última fase es esto. Y el zancudo vivo, el adulto, que vive 35 a 45 días, ¿no? Esa es la última fase. Y ahí, quien nos causa la transmisión de la enfermedad es la hembra. La hembra, por ejemplo, yo, estimado Jesús, tengo dengue. Me pica a mí. Al picarme, extrae sangre contaminada con dengue, y vas tú, estás cerca, en la misma casa, me visitas y te pica a ti, que estás sano, y te transmite el dengue, porque en su sangre contiene el virus del dengue. ¿Y por qué la hembra? Muchas veces nos preguntan, ¿por qué se necesita sangre? La sangre es una sustancia muy rica en proteínas y necesita esas proteínas para formar el huevo. Y vemos que se repite la cadena. Exitosa. Si la hembra no tuviese sangre, no podría formar huevos. Ahora, ¿por qué la hembra y no el macho? Porque la hembra va a depositar los huevos. Es su ciclo natural. Es su ciclo natural. Nosotros somos un estadio, un paso nada más. Lastimosamente que en esos pasos nos transmite dengue, chikungunya o zika, pero somos un paso. No somos donde va a depositar el huevo, va a sacar la sangre que necesita para formar huevos. Qué locura, la verdad, sí. Conocer un poco más de lo que significa el desarrollo, ¿no es cierto? El mosquito o zancudo, porque acá justamente me lo dice Gisela, es zancudo, no mosquito. ¿Cuál es la diferencia? Es por el tamaño. En Cuba, por ejemplo, tú
lees cualquier estudio, reporte de la sanidad pública de Cuba y hablan de mosquito, ¿no? Es más una costumbre porque sí hay características físicas, biológicas, pero es zancudo. El zancudo, el Aedes aegypti es un zancudo, ¿no? Zancudo, porque es mucho más grande. Mucho más grande. Ok. Ahora, entiendo yo que esto es una reproducción de millones y millones. Y millones. Son seres vivos, no son arroces como a veces vemos pintados de negro, no. Son seres vivos Ahora, reales. Entiendo que necesita agua. Agua, las tres primeras fases. ¿Pero qué tipo de agua? ¿Podría Muy ser agua buena potable pregunta. también? Tiene que ser agua limpia. Como habíamos dicho previamente antes... Yo pensaba que era, por ejemplo, agua emposada, algún No. tipo de agua con otros tipos de características y no la que normalmente conocemos como agua potable. Agua potable, agua limpia. Por ejemplo, el Culex, que es ese verde que hablábamos, ese sí vive en acequias, en barro, ese sí puede. Este no, necesita agua limpia. Necesita estos floreros que tienen agua limpia. Tú ves un bambú, sus hojas bonitas, su tallo bonito y necesitan agua. Por eso es recomendable que si yo tengo una planta, una flor natural, máximo esté 2 días el agua. Lo cambie y lo cepille. Yo tengo que cepillar la superficie. Tengo que cepillar las hojas porque la hembra va a depositarlo en las hojas o lo va a depositar en el tallo. Y eso cae al agua. Y va deslizando Ok. si cae al agua. Exitosa. O se agarra ahí y queda hasta mejor necesidad. Hay que limpiar, hay que cepillar, levantar lo que es el tallo, cepillarlo y luego la superficie interna, antes de poner nueva, cepillar también. Porque el huevo, imaginemos que es un huevo, tiene como pelitos o piececitos. Entonces, se adhiere a la superficie. Tú le pasas agua, no cae. va a caer. Tengo Entonces tiene que cepillar. Exactamente. Bueno, pero eso para, obviamente, las señoras que les gusta el tema de las plantas. Por eso es que este Día de la Madre había mucho énfasis por parte del Ministerio de Salud en que si iban a dejarle agua a su mamá, Plantas obviamente lo hicieran pensando en que tendría que haber cierto tipo de cuidado, ¿no? Por ejemplo, también en el tema de acudir a los cementerios, ¿no? Que es, por lo general, tú dejas ahí tu florero, dejas tus flores y te vas. Sí. Un punto ¿No? muy importante has tocado, Jesús. El 2017 fue el otro gran brote, el previo. Y ahí afectó más o menos 270 distritos. De esos 270 distritos, 84 sacaron ordenanza del uso obligatorio de flores artificiales en el cementerio. En este brote no llegamos ni a 12. Entonces, ahí pedimos también a los municipios, sáquenme esta ordenanza, vaya al Ahí serenazgo. había un tema, ¿no? Que ya básicamente político, porque se decía, claro, el Ministerio de Salud tiene sus propios protocolos, ya sabe que va a suceder este tipo de problemas, porque esto es periódico, Ujú. ¿no es cierto? Estacional. Y estacional. Y entonces se preguntaban, ¿y qué tanto ha hecho la autoridad local para prevenir, para fumigar, para generar campañas, por ejemplo, de información como estas que ahora estamos haciendo, contribuyendo nosotros como medio de comunicación a que se difunda conocimiento? Sí, es importante porque el municipio nos tiene que ayudar en 2 cosas. Uno, que si yo tengo, por ejemplo, un negocio de llanterías o guardo inservibles, metales, que tienen espacios que permiten almacenar agua limpia, tengo que eliminarlos. Esa es una campaña normalmente conocida a nivel nacional como Techo Limpio. Luego, las ordenanzas para el uso obligatorio de flores y plantas artificiales, por favor. Suena muy duro, a veces nos critica que somos malos, pero el hecho es que mantener la flor artificial o la planta artificial voy a evitar que se dé este ciclo que hemos mencionado. Y finalmente, toda campaña de fumigación, por favor, toda campaña de fumigación se coordina y se supervisa por la Autoridad Regional de Salud. Porque a veces vemos con muy buena intención los municipios, piden los colegios, piden las universidades y en esa fumigación no se usa el insecticida correcto, no se prepara correctamente y a veces se fumiga en la calle. Lo que te mencionaba previamente, yo tengo que fumigar para el dengue dentro de la casa. Si yo no fumigo dentro de la casa, el dengue no va a morir. Si yo fumigo fuera de la casa, el dengue va a estar feliz. Permítame, por favor, señor Perdón, Cárdenas, unos minutos siga, por más. favor. Voy a la pausa y regreso con usted. Creo que es importante que el público sepa de qué se trata el dengue, del zancudo que está presente en estos momentos y está generando problemas no solamente en el norte, sino prácticamente en todo el país. Y aquí en la capital también lo tenemos en algunos distritos. Esto es Hablemos Claro a través de Exitosa, en Lema 95.5 de la FM. Pausa y volvemos. Tenemos obviamente aquí al representante de IGESA, que creo que es fundamental su presencia, sobre todo en una Exitosa. situación donde tenemos una epidemia en constante desarrollo. Estamos en Hablemos Claro, soy Jesús Verde y está con nosotros aquí en los estudios y con el zancudo correspondiente el señor Iván Cárdenas Rosas, que es director general de la DIGESA y nos está ayudando a entender, en principio, ¿no es cierto?, que la prevención es fundamental y luego cuál es el tratamiento, porque claro, una vez que uno tiene el dengue, tiene que haber algún tipo de respuesta inmediata por parte de los familiares, ¿no? Exacto. Primero que todo, como tú mencionaste al inicio, la prevención. Si yo limpio
elimino el agua, mejor uso flores artificiales. Recomiendo de verdad usar flores artificiales, aunque sea la harina que a veces habíamos mencionado, siempre contiene un poco de agua. Entonces yo debo evitar cualquier presencia de agua limpia, hasta en una chapita. ¿Los jardines? No, porque es externo, está más ventilado y no es el hábitat normal. ¿Y las piscinas? Tampoco, porque es abierto. Ellos Ok. viven en casa, necesitan una temperatura. ¿Qué pasa al norte? Como hay una temperatura más alta con el ciclón de Yaku, los ciclos en vez de durar de 7 a 10 días en la fase acuática, han durado hasta 4 o 5 días. Entonces ha habido mayor crecimiento. Y este es, permíteme el zancudo. Sí, por favor. Este es el zancudo, ¿no? Es negrito, no es verde, reitero, no es ese zumbido de la noche, sino es el de la mañana, el del mediodía, hasta las 3, 4 de la tarde. Es negro, patas bien largas y tiene manchas blancas en las patas, ¿no? Este zancudito, que es chiquito acá, lo vemos, y su cuerpo tiene rayas blancas y en la parte de protección puntos y rayas. Por eso en algunas partes del Perú hablan de la lira, porque semeja el tórax como si fuese una lira andina, y le llaman la lira. O sea, no le llaman aedes, no le llaman zancudo, le llaman la lira. Y es importante, y las alas son chiquitas, por eso no hace un zumbido tan fuerte como los verdes, los otros. Claro, el verde es el que hace... Ese zumbido molesto de la Este noche. no. Este no, es más O sea, silencioso. encima es silente. Sí, Qué bárbaro. la adaptación, como bien decías tú al inicio. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo atiendes al enfermo, o sea, que ya tiene la enfermedad? ¿Cómo procedes a curarlo? ¿Y cómo es que llegas hasta la muerte, no? Si es que esto no se trata adecuadamente. Sí, es importante recordar que el dengue es un virus. También la influenza resfriado es un virus. El COVID es un virus y cualquier otra enfermedad es viral. ¿Qué nos da una enfermedad viral? Primero se introduce por la sangre y nos va a dar malestar, dolor muscular, dolor articular, sensación de alza térmica, me siento más caliente, tengo mayor temperatura. Entonces, a partir de ahí, 1 o 2 días, yo tengo que, primero que todo, hidratarme, tomar bastantes líquidos. El líquido que yo prefiero, yo he visto en una emergencia un papá que le dieron sal de hidratación, estaba con su niño en brazos, no lo tomaba, no lo quería el niño. Le agregó un poquito de Coca-Cola y el niño, un niño hasta 8 o 9 meses más o menos, lo tomó y lo acabó. O sea, hay que buscar estrategias. La mamá sabe mejor que nosotros cuál es lo mejor y qué acepta a su niño. Me hidrato y lo llevo al hospital, a la emergencia, al centro de salud, a la posta. Y ahí vamos a diagnosticarle, vamos a evaluarlo y lo que le vamos a dar si hace fiebre, algo para la fiebre, un antipirético y seguir hidratándolo. El punto de corte importante es el tercer y cuarto día. Ahí va a terminar mucho, por eso hay que hidratarlo mucho. Luego pasan a formas graves y yo lo llevo muy tardíamente. La Dirección General de Salud es un ente importante para muchas cosas, no solamente para el tema de la información respecto a epidemias que aparecen. Entiendo yo de que, por ejemplo, ven el tema de las regulaciones, que se tienen que hacer a los medicamentos. Y eso lo ve DGMI, nosotros vemos alimentos. Alimentos, ¿no es cierto? Claro. Yo, por ejemplo, estaba tratando de buscar algún tipo de información respecto a vacunas, ¿no? Sí. Si existen ya las vacunas contra el dengue, si son importantes adquirirlas o tenerlas, y si eso pasa por algún tipo de procedimiento, como en el COVID, por ejemplo, ¿no? Que para validar la vacuna no solo bastaba con el tema de los estudios, el tema de esto de las pruebas que se dan, sino también validación de instituciones como Digesa, Digemit, entre otras más. Sí, cuando uno ve el tema de vacunas, ve el tema de salud humana, ahí lo ve Digemit, lo ve epidemiología para ver, lo ve estrategia de salud pública, o sea, lo ve el despacho viceministerial. Por ejemplo, hemos visto a la viceministra, la doctora Karin Pardo, es una persona que todo el momento está muy preocupada por la salud a nivel nacional. Y hace poco se ha tenido una reunión con algunos productores de esta vacuna para ver cuál es la mejor para ser usada en el Perú. Claro está que debe estar registrada, como se dijo en un momento en un mensaje la señora ministra de Salud, y tiene que, estando registrado y nos dando la seguridad que es un producto importante, pero que no haga más daño que beneficio, nosotros debemos usarlo y hacer la prevención. Porque esto va a ser para prevenir un siguiente brote, no en el momento como pasó con este COVID. es el más grande después de muchos años, Después de casi una década, ¿no es cierto? Que estamos enfrentando este problema. Entonces hay que tomarlo con toda la seriedad del caso y espero que pueda esto en todo caso controlarse, ¿no? Sí, porque además estamos por enfrentar un eventual fenómeno del niño donde la temperatura también va a contribuir a que esto esté constante. Sí. Por ejemplo, en el caso de fumigación y control, ¿qué es controlar? Es lo que estamos haciendo, ¿no? Ver si hay mayor cantidad de huevos, de larvas, de pupa de lo normal y si va a haber más adultos, por el hecho va a haber más vehículos transmisores. Yo voy a entrar a fumigar. Cuando fumigo, debo entrar a la casa y ese es el pedido, estimado Jesús, que la familia nos deje ingresar.
muchas veces tiene miedo, tiene temor, no causa daño, va a hacer a mis animales, a mis niños, a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Hay que retirar la familia, las mascotas, los sacamos fuera de casa, se aplica la fumigación, 1 hora se cierra todo, a la hora se abren las ventanas, se abre la puerta y se ingresa y se hace la vida normal. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Y siempre son bienvenidos ustedes con información de este tipo que creo que es útil para la población. Dejamos por un momento la política, ¿no? Exitosa. Para centrarnos en esto que creo yo es un rol importantísimo como medio de comunicación, que la gente sepa cómo actuar, sepa además cuál es la naturaleza, la historia, el desarrollo, ¿no?, de una epidemia que nos está en estos momentos atacando. Entonces no salimos de una, salimos de una, entramos a otra, o sea, esto es parte del mundo, de la naturaleza, o sea, finalmente es eso, ¿no? Naturaleza. Exactamente. Bueno, muchas gracias al director general de la DIGESA, el señor Iván Cárdenas Rosas, que nos ha visitado el día de hoy, además junto al Aedes aegypti, ¿no?, que en este momento ciertamente es enemigo del ser humano, ¿no?, pero por, obviamente, consideraciones naturales.